Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto. Les platico que hoy estoy con el doctor Lino Palacios Cruz. Él es doctor en Ciencias de la Salud y adivinen de qué vamos a hablar hoy. Bueno, también es psiquiatra, claro. Vamos a hablar de salud mental. Entonces, esto es un súper tema. Pongan mucha atención porque de verdad que nos va a dar unos buenos tips de cómo mantener la salud mental y también darnos cuenta si no la tenemos y si necesitamos ayuda, pues correr por ella. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Pues muchas gracias a ti, por la invitación, Esther. Te mando un fuerte abrazo y yo aquí gustoso de poder platicar contigo. Hoy vamos a hablar de salud mental. ¿Qué es salud Siempre, mental, doctor? siempre. Porque de repente suena como, pues, salud mental, pues todos tenemos salud mental, ¿o no? Yo te diría que, bueno, para la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida y puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Yo quiero resaltar aquí que esta es una definición que muchas veces podríamos más bien ubicarla para adultos y no tanto para niños y adolescentes. Sin embargo, también la salud mental es importantísima en niños y adolescentes porque finalmente la salud mental comienza desde, incluso yo creo que desde antes de que nazcamos. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud que fue propuesta en el 2001. Sin embargo, hay que entender primero que lo que más importa, más allá de lo productivo o no que seamos, lo más importante es el estado de bienestar. Es el estado de bienestar en donde el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Y ese es un punto muy importante porque esto sí abarca a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Ya después, sobre la manera en cómo si somos productivos, fructíferos, cada quien podría entenderlo de una manera distinta, pero otro aspecto que es muy importante que abarca todas las etapas de la vida es el cómo podemos afrontar las presiones normales de la vida y cómo las resolvemos, y sobre todo ahora en un tiempo de pandemia, ¿no? Que yo creo que es Claro. muy importante el resaltar la importancia de la salud mental. ¿Cómo afrontamos? ¿Cómo nos adaptamos? Oye, doctor, y la salud mental como que cambió mucho durante pandemia, ¿no? Bueno, digo, sé que todavía estamos en pandemia, ¿no? Pero ya Sí, como con claro. menos intensidad, a lo mejor ya nos acostumbramos incluso a andar con nuestro cubrebocas y todo, pero yo me acuerdo cuando estaba yo metida en mi casa, yo sí varias veces creo que perdí el equilibrio, perdí el bien, el sentirme bien, estaba sufriéndole. La pandemia por el COVID, por el SARS-CoV-2, que es realmente el punto, Ujú. y la enfermedad COVID-19, pues, no, pues es un hito en la historia de la humanidad. Entonces, pues nadie sabíamos cómo afrontarla. Entonces, yo siempre pienso en esto, que finalmente a nosotros nos dijeron que nos íbamos a quedar 40 días encerrados y después ya no fueron 40, después fueron 2 meses, después fueron 3, después fueron 4 y ha sido un tema del manejo de la incertidumbre muy importante. Entonces, es normal que los seres humanos nos sintamos ansiosos, es normal que los humanos nos sintamos tal vez con cambios en nuestro estado de ánimo, pero aquí viene el punto importante, el cómo afrontamos esas situaciones de la vida cotidiana, porque son de la vida cotidiana. Entonces, hubimos personas que seguramente fuimos como más creativos a través de ahora de este tipo de recursos de comunicación como las redes sociales. Hay quienes escribieron más, hay quienes trataron de comunicarse con sus familiares, hay quienes pues se apegaron a sus creencias espirituales, hay quienes trataron de buscar ayuda y esa es la manera en cómo afrontaron. Y hay personas que desafortunadamente no lo hicieron y son los que tal vez están más afectados. ¿Qué tanto es importante el tener un pensamiento positivo eh, ante la vida? ¿Ayuda a mi salud mental el pensar positivamente? Yo te diría que sí, una buena dosis de ser positivos y además de ser realistas ayudan en conservar nuestra salud mental. Y la otra es que si somos exageradamente negativos, es decir, todo lo vemos del lado negativo a las cosas, pues claro que eso pues no ayuda en nada en mi salud mental. Doctor, ¿cuál es la recomendación para recuperar la salud mental durante esta pandemia? O al Eh, haber tenido una pérdida repentina de la salud mental, ¿cuál sería tu recomendación como especialista en la materia? Pues mira, yo te diría varios aspectos. Yo creo que
como lo he dicho en otros foros también, no hay salud sin salud mental. Eso creo que es algo que nos debe de quedar muy claro. Entonces, la salud mental no va de manera separada, no lo tenemos que ver como un ente ahí aislado, sino la salud mental siempre nos ha acompañado y tenemos estas oportunidades que nos da pues, la vida y las condiciones históricas nos puede hacer reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Entonces yo te diría que el hacer ejercicio, cuidar de nuestro sueño, alimentarnos bien, sin duda son aspectos muy importantes, evitar el consumo excesivo de sustancias como el alcohol, el cigarro, también eso es muy importante, y el mantener de alguna manera nuestros lazos sociales, nuestra comunicación, no exagerar en exponernos a las redes sociales. Yo sé que esto puede ser una contradicción porque en este momento estamos valiéndonos de una red social. Sin embargo, yo te diría que más bien es el excesivo contacto con las redes sociales y el no apegarnos al contacto con nuestros seres queridos, ¿no? De pronto es más el contacto que tenemos y queremos más a nuestro celular que a nuestros seres queridos y yo creo que es muy importante el tener un equilibrio. Eso yo creo que sería el punto importante. Equilibrio. Haciendo como un resumencillo, tendríamos que tener un estilo de vida saludable para tener una salud mental buena, óptima. Sí, Y un pensamiento positivo y mantener lejos de nosotros la ansiedad, ¿verdad? la ansiedad es un recurso normal en el ser humano que nos avisa de ciertos peligros. El problema es cuando la ansiedad se hace excesiva y es desproporcionada a lo que está sucediendo. En ese caso, pues es, es correcto, como tú dices, mantenerla alejada. Pero la ansiedad nos ayuda a movernos. La ansiedad nos ayuda también a ser productivos. Es decir, hay un concepto que es el tema del estrés, que de pronto hay como esta sensación de vivir sin estrés. Eso es imposible. Más bien, cuando hablamos de este vivir sin estrés, pensamos más bien en el estrés crónico, no del estrés agudo que nos hace movernos. Entonces, yo te diría que sí, que mucho el objetivo siempre es esto, ayudar y preservar en la gente ese equilibrio tanto en cuerpo como en mente y a través del ejercicio, a través de la socialización, a través de cuidar el sueño. Y como lo has mencionado, el pensamiento positivo sin duda, pero es más bien como esta perspectiva de tener esperanza, de observar lo rescatable, lo que podemos aprender de experiencias tan desafortunadas como ha sido la pandemia, pero que también nos enseña y nos recuerda lo importante que es el estar junto o cercano a nuestra familia, a lo que realmente importa. Les recuerdo que el día 10 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. Y yo te diría una cosa más, nada más, si me permites. Yo dejaría algunas cifras que creo que son muy importantes de mantenerlas en mente. Venga, doctor, Por cuéntanos. ejemplo, yo te diría, en adultos, a lo largo de la vida, esto quiere decir, en algún momento antes, ahora o en el futuro, uno de cada 3 mexicanos tendrá algún problema en salud mental. Uno de cada 3. 4 de cada 10 adolescentes en la Ciudad de México, a partir de estudios que se hicieron por ahí del 2006-2007 en la Ciudad de México y el área metropolitana, 4 de cada 10 adolescentes en los últimos 12 meses puede tener algún trastorno en salud mental, considerando fobias específicas o fobia social, que esté este miedo exagerado a hablar en público. Uno o dos de cada 10 adolescentes que tienen un problema de salud mental, en realidad accede a un servicio de salud mental. Es decir, la mayor parte de ellos no accede a servicios de salud mental. Y la mayor parte de los padecimientos en salud mental, nosotros tenemos que verlos o se ven de manera longitudinal, como les dije, inician en etapas muy tempranas. Por eso es un poco este tema de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es considerar a los niños y los adolescentes dentro de esta definición, que si bien es cierto se consideran, está mucho más pensada en adultos, pero los niños y los adolescentes también tienen problemas en salud mental. Y yo te diría un dato aún más importante, en especial en la perspectiva de género. Las mujeres adolescentes, cuando abandonan la escuela y cuando se les da una carga no apropiada para su edad, sino apropiado para la edad adulta, eso confiere un riesgo para desarrollar cuadros o condiciones en salud mental, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo de manera severa. Entonces,
Creo que son datos que les quiero compartir porque son muy importantes para darle esa dimensión a lo importante que es la salud mental para el ser humano. Doctor, interesantísimo como siempre. Y bueno, sí, definitivamente no hay salud física si no hay salud mental. Doctor, para cerrar nada más dime, ¿cuándo es que debemos de consultar a un especialista cuando realmente estamos como sintiéndonos cómo? ¿Cuándo tenemos que ir a buscar un especialista, el apoyo de un profesional porque hemos perdido la salud mental? Muy importante. Cuando existen cambios de conducta, cuando el individuo de pronto, niño, adolescente o adulto, tiene cambios en su manera de conducirse, cuando hay cambios abruptos o muy intensos en sus emociones. Es cierto que en las etapas iniciales, los niños, por ejemplo, pues con frecuencia pueden hacer berrinches, pero cuando los chicos realmente tienen pues cambios tan pronunciados, irritabilidad, quejas somáticas, me refiero a dolor de estómago frecuente, dolor de cabeza, y no hay una explicación muy clara sobre lo que pasa, probablemente estamos hablando de algún cuadro, algún trastorno, alguna condición en salud mental como un trastorno de ansiedad o depresivo. Cuando hay cambios, por ejemplo, en el desempeño académico, en el desempeño laboral, cuando hay una mayor intensificación de las dificultades y los conflictos con sus pares, con la familia, con la pareja, cuando hay un uso excesivo de conductas que no ayudan a afrontar de manera sana, como el consumo de sustancias, consumo de alcohol, consumo de tabaco o drogas, cuando de pronto pues el individuo se aísla y deja de ser productivo, ahora sí en la edad adulta, y cuando finalmente no tiene la capacidad, o sea, tiene dificultades en adaptarse y en percibir ese bienestar, es decir, se percibe más bien un malestar, inconformidad de manera continua. Ese es el momento para tal vez acudir con el especialista, que en este caso yo quisiera puntualizar, puede ser cualquier profesional de la salud mental, incluidos psicólogos, psiquiatras, médicos, hay médicos excelentes, familiares, neurólogos. En realidad, aquellos que nos dedicamos a la salud mental podemos orientar. Interesantísimo, doctor, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Y me gracias. gustaría más adelante que pudiéramos hablar sobre lo que estabas comentando, que los niños pueden padecer ansiedad. Eso me parece súper interesante, pero eso será para la próxima. Hoy nos Sin duda. quedamos hasta salud mental. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídense Hasta mucho. luego. Chao. Bye, doctor. Bye.